Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 13. Venimos ya leyendo la carta de Efesios varios domingos. Vamos entonces ahora a leer esto. Creo que va a salir ahí. ¿Sí? Bien. Yo lo voy a leer de aquí, tenemos la misma versión. Vamos a orar primero, antes de leer esto y comenzar a compartir la palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú traes en este día, Señor, que tú nos estés mostrando la palabra, la revelación que traes en este pasaje, que abras nuestra mente y corazón a tu palabra, Señor, que podemos absorber lo que hoy en este día nos quieres mostrar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, dice: por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son judíos. Pues ya deben de saber que Dios en su bondad me ha encargado esta tarea en favor de ustedes. Dios mostró su plan secreto y me hizo saber cómo ya les escribí brevemente. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco el secreto de Cristo. Un secreto que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha mostrado a sus santos, apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El secreto es este: que por medio del mensaje de salvación los no judíos recibirán la misma herencia que los judíos, pues son miembros del mismo cuerpo y tienen parte en la misma promesa que Dios hizo en Cristo Jesús. Yo, sin merecerlo, he sido puesto al servicio de este mensaje por la acción poderosa de Dios. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha encargado de hacerles ver a todos cuál es el plan, que desde siempre era un secreto de Dios, creador de todas las cosas. Sucedió así para que ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas. Dios hizo esto de acuerdo con el propósito eterno que llevó a cabo en nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, venimos viendo esta carta tan interesante y tan importante del apóstol Pablo. Él dice que está preso por causa de ustedes. Estaba preso porque Pablo se propuso predicar a los gentiles, a los no judíos, y ahí entonces tuvo un conflicto, fue llevado preso a Roma, porque él mismo pidió ser juzgado por el emperador, ya que él era ciudadano romano, tenía ese derecho. Así que Pablo está en esta situación. Y dice que le ha encargado a él revelar un plan secreto, un misterio, dice en otra versión bíblica. Y repite vez tras vez esta cuestión del secreto, del misterio, y después lo da a conocer. Como que Dios tenía su plan, pero no lo había revelado completamente a la raza humana. ¿Cuál era este gran misterio y este gran secreto? Bueno, que por medio del mensaje de salvación, los no judíos recibirán una misma herencia que los judíos, pues son miembros del mismo cuerpo y tienen parte en la misma promesa que Dios hizo en Cristo Jesús. Bueno, a nosotros nos parece no tan llamativo esto, pero hay que entender el contexto en que esto fue hablado. Imagínense que desde el tiempo de Abraham, el padre de la fe, que comenzó Dios a hablar a una persona, después una familia, después fueron las 12 tribus de Israel, y ahí Dios, digamos, empezó con una persona, después con unas tribus,
después con un pueblo. O sea, el plan de Dios fue gradual. El Señor es el mejor docente, el mejor pedagogo, acá hay varios docentes, y empezó con una persona, porque Dios no podía tomar a la raza humana y explicarle sus grandes verdades. Es personal, así como es personal con nosotros. Nosotros podemos escuchar cosas generales, pero al final de cuentas el entendimiento que tenemos de Dios tiene que ser personal. Y así fue con Abraham, y le fue mostrando y revelando. Después, bueno, Moisés con las grandes leyes de Dios, David, otra gran revelación, pero todo esto se fue enmarcando dentro de un pueblo, que era el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿no? Este pueblo tenía una revelación mucho más grande que el resto de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Imagínense cuando ellos recibieron los 10 mandamientos, eran mandamientos completamente elevados con respecto a lo que había en ese momento en la sociedad. Pero bueno, Dios fue preparando y dando a este pueblo todas sus verdades, el Antiguo Testamento, las Escrituras, los profetas. Claro, este pueblo llegó a pensar, bueno, nosotros somos el único pueblo que tiene Dios, pero de vez en cuando Dios tiraba y decía, pero de este pueblo va a salir revelación para el mundo entero. Y no siempre ellos lo captaban eso, pero Dios varias veces lo dijo a través de los profetas y otras personas. Por ejemplo, Abraham le dijo, de ti serán benditas todas las naciones, a través de la simiente de Abraham. Y al final de cuentas, con Cristo se abre el mensaje de salvación a la humanidad. Pero claro, el pueblo judío le costaba esto. Y yo estaba pensando un ejemplo, digamos, actual. Y pienso que es como que pasa con las iglesias históricas, por ejemplo la iglesia anglicana, ¿no? Esta iglesia durante mucho tiempo era la gente inglesa que tenía, digamos, su forma de ser, su idioma, su culto, y de golpe Dios les empezó a decir, pero tienen que abrir el evangelio a todos, ¿no? Y esta iglesia, igual que cualquier iglesia histórica, vivió como una transición que le fue muy costosa. ¿Por qué? Porque ¿no? Uno dice, no, esto es mío, me pertenece, tengo una forma de hacerlo. ¿Cómo yo tengo que compartir con los demás? ¿No? O sea, los seres humanos nos cuesta porque llegamos a tener como un sentido de pertenencia y decimos, esto es mío, ¿no? Pero ahí Dios dice, es tuyo, pero lo tenés que compartir. Y esto nos pasa a los creyentes también. Tenemos el Evangelio, pero tenemos que compartirlo. No podemos mantener el Evangelio para nosotros. ¿Pero qué nos pasa? Y bueno, soy yo, mi familia, mi iglesia, ¿no? Me mantengo dentro de un ámbito de pertenencia. Y Dios dice, abrite. Y le dijo al pueblo judío, llegó el momento, ustedes tienen la ley, las promesas, la salvación, pero ahora es el momento en que lo vamos a abrir a la humanidad entera. Qué tremendo lo que Dios hizo. Abrió lo que venía siglos y siglos y siglos hablando a un pueblo, abrió a todos los pueblos del mundo. Tremendo, tremendo. Y esto es lo que Pablo dice, este era el secreto, el misterio que estaba escondido, que no había sido completamente revelado, pero ahora, dice Pablo, se los revelo abiertamente. El Evangelio es para el mundo entero. Amén. Aleluya. Así que hay una transición ahí, una transición costosa. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento, hay una tensión ahí ¿no? El pueblo judío con el pueblo gentil, y va creciendo esto, va creciendo y se va haciendo una tensión. Ya vamos a hablar más en qué quedó todo esto entre el pueblo gentil y el pueblo judío, ¿no? Pero Pablo, aparte, dice otra cosa sorprendente. Dice, todo esto sucede por medio de la iglesia para que todos los poderes y autoridades en el cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas.
Dios hizo esto de acuerdo con el propósito eterno que llevó a cabo. Esto lo dice en otra parte de Efesios también, donde dice: este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, de toda autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe. Escuche bien, Cristo tiene dominio, poder y autoridad sobre el universo entero. Amén. Ese es nuestro Dios. Parece que nos cuesta entenderlo. Porque dice: sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a la iglesia. Ya predicamos de esto, pero tiene que ver con lo que acabo de leer en el capítulo 3. Toda la autoridad ha sido dada a Jesucristo en el universo entero. No hay ideología, no hay Dios, no hay religión que pueda compararse con Cristo Jesús. Respetamos las otras religiones, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque Cristo Jesús es Dios y Dios sometió a Él todas las cosas. Y se va a ver el cumplimiento final de eso con la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero mientras tanto, Jesús dijo: dejo mi iglesia, esa comunidad de fe que va a ir abriendo camino el reino de Dios en la tierra antes de la venida de Jesucristo. Y ahí, hermanos, como ya dijimos otra vez, parece que no entendemos el nivel de autoridad que tenemos. Estamos apichonados, estamos chiquititos, estamos mirando las noticias como si nosotros no pudiéramos hacer nada, ¿no? Como si la humanidad se desliza y nosotros, pobres los cristianitos, miramos cómo las cosas suceden. Y no es así. No es así. Si entendiéramos este versículo, nosotros como Iglesia de Jesucristo, junto con otras iglesias obviamente, otras comunidades de fe, ¿no?, diríamos: en el nombre de Jesús tal cosa, orando, creyendo y con autoridad. Me acuerdo, para graficar esto, en el año 2001, cuando fue toda esta crisis grande en Argentina, de las tantas crisis que hemos tenido, pero ahí nos juntamos en un cine todas las semanas. No sé, Marcelo, si vos fuiste a alguna de esas reuniones. No. Todos los pastores de la ciudad de Buenos Aires estábamos ahí orando, clamando: Señor, intervení, ¿no? Y el pronóstico, como ustedes saben, era muy malo. Todo el mundo decía: la Argentina no puede salir de esto. Y estábamos clamando allí y realmente vimos un milagro, porque realmente Argentina salió de eso. ¿Pero qué había pasado? Número uno, nos pusimos en unidad. O sea, esto no se puede lograr cada iglesia individualmente. Tenemos que estar en unidad con otros hermanos católicos, evangélicos, anglicanos, juntos. Entonces somos el cuerpo de Cristo. Con los judíos mesiánicos, ya voy a nombrar eso. Cuando existe esa unidad, se cumple esta palabra. Podemos, en el nombre de esa unidad, declarar y proclamar sobre una nación lo que sea. No podemos ver cómo fuerzas de oscuridad avanzan y nosotros pasivamente miremos como si no podemos hacer nada. En esas reuniones del 2001, me acuerdo, vino un hermano de Uganda y nos dio una palabra a todos los que estábamos ahí. Nos dijo: miren, en Uganda nosotros teníamos iglesias muy lindas, muy saludables, pero vino Idi Amin. ¿Se acuerdan? El famoso dictador, los que tenemos unos años, un negro terrible, asesino. Bueno, Idi Amin comenzó a matar políticos, militares, al final fue por la iglesia, mató pastores, sacerdotes, no quedó nadie y los creyentes tuvieron que ir a orar a la selva. Y cuando estaban orando dijeron: Señor, ¿cómo sucedió esto? Si Uganda estábamos tan bien, los creyentes en las iglesias, contentos. ¿Y saben qué le dijo Dios a este hermano? Le dijo: ustedes lo permitieron. Interesante. Ustedes lo permitieron. Porque si ustedes se hubieran unido conforme a la palabra de Dios, en unidad, reclamando a Dios con la autoridad de la iglesia de Jesucristo, Idi Amin no hubiera durado ni un día. Pero cuando las personas de oscuridad ven a la iglesia de Cristo
adormecida, dormida y pasiva, van a avanzar. Van a avanzar. Es que no es que Dios quiere eso, nosotros permitimos eso. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Pues esto es de Dios, es revelación de Dios. Hermanos, no podemos seguir pasivos mirando lo que sucede. Y vos decís, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, ponete en tu casa. Señor, clamo por la Argentina, que vengan los hombres y mujeres honestos, que caigan los deshonestos, que caigan los corruptos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás podés juntarte con otro cristiano en algún lugar y reclamar, pero no te quedes mirando la realidad como que vos no tenés nada que hacer. No es así. Tenemos la autoridad de Dios para la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Así que Pablo dice, ustedes tienen esta autoridad. Ahora, se suscitó un problema, que ese cuerpo estaba conformado por los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Bien, dice Pablo unió. Pero más o menos en el año 300, los cristianos de Occidente, a través del emperador Constantino, más o menos declararon que nosotros ya no teníamos nada que ver con los judíos. Ahora el cristianismo es gentil y a los judíos, chao, los sacamos, ahora nosotros somos los herederos espirituales y los judíos no tienen nada que ver. No es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, los dos, el cuerpo gentil y el cuerpo judío, tienen que estar unidos. A partir del año 300 empezó a hacerse una grieta enorme por la cual durante siglos era muy difícil que un judío se hiciera cristiano porque tenía que negar su judaísmo. Gracias a Dios, más o menos en el siglo XX, empezó a haber un movimiento por el cual judíos empezaron a aceptar a Jesús. Hoy día esas congregaciones se llaman de judíos mesiánicos y están en muchas partes del mundo, en Rusia, Estados Unidos, acá en Latinoamérica, pero Dios empezó a volver a recomponer ese cuerpo de judíos que había dejado de existir por siglos. Entonces no se podía cumplir lo que decía Pablo, que juntos, judíos y creyentes, conforman el cuerpo de Jesús. Pero gracias a Dios se está volviendo al mapa esos hermanos judíos. Aquí mismo en Buenos Aires tenemos una comunidad de judíos mesiánicos conducidos por el rabino José Leve. Pero Dios permitió que de vuelta este cuerpo aparezca, y cuando este cuerpo, gentiles y judíos mesiánicos que creen en Jesús, nos unamos en Cristo, va a ser una potencia espiritual que el mundo todavía no ha visto. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 11. El mundo todavía no ha visto lo que va a suceder cuando resurja ese pueblo judío que crea en Jesús. Hay en Israel en este momento más de 100 grupos de judíos mesiánicos actualmente en Israel, que están proclamando la palabra, y cada vez más judíos están acercándose a Cristo. Y acá mismo tenemos muchos judíos en este barrio que vienen cuando está el templo abierto y podemos predicar de Cristo. Pero Pablo dice, al final de cuentas, tenemos que cumplir esta palabra, este misterio de Dios que ha sido revelado en este tiempo. Así que, hermanos, en resumen, Pablo está hablando de algo muy importante y nos está diciendo la iglesia, que es la comunidad de fe, tiene un rol importantísimo. Estamos viendo cierto, digamos, desprestigio, por decir así, en la iglesia en general, ¿no? Uno escucha, ¿no?, la gente de la iglesia, la crítica a la institución, ¿no? La institución iglesia está un poco decaída, ¿no? Y es verdad, la verdad que como institución la iglesia o las iglesias muchas veces han fallado. Miramos la historia, tenemos que reconocer nuestras propias fallas como iglesia de Jesucristo, porque hemos cometido errores graves a través de la historia. Pero por otro lado, no podemos decir no hay más iglesia, ¿no? Hay gente que dice, no, yo estoy con Dios, pero a la iglesia no me interesa o no voy. Bueno, ese razonamiento
no es correcto porque Cristo le dio a la iglesia, o sea, a la comunidad de la fe, las herencias espirituales en Dios. Así que es importante que nosotros estemos en una comunidad, ¿no? Como ustedes están hoy acá. Es importante pertenecer a una comunidad, la que a vos te guste, la que te sientas más cómodo. Acá nosotros siempre decimos, buscá la iglesia que vos te identifiques, pero no te quedes sin una comunidad de fe. Yo los creyentes que veo que dejan de participar en una comunidad de fe, en una iglesia, veo que se van apagando, se van enfriando. Es inevitable. Es muy difícil vivir la fe cristiana cuando no tenés otros que también estén en la fe. Por eso, amigo, amiga, hermano, te animamos a que pertenezcas, si querés, a esta comunidad o a la que vos quieras. Por supuesto, una comunidad cristiana que tenga buena enseñanza, buena doctrina. Fíjate bien si predican la palabra de Dios. Hoy día hay muchas enseñanzas raras dando vuelta, especialmente por internet. Lo único que te digo es lo siguiente: toda enseñanza tiene que estar ajustada a la palabra de Dios. Si encontrás enseñanzas que se llaman cristianas, pero que contradicen la Escritura, desechadas. No son de Dios. Ahora, si tenemos enseñanza cristiana que se alinea con la Biblia, por eso, hermanos, amigos, es tan importante el estudio de la palabra. En esta iglesia hay varios grupos de estudio bíblico. Afiliate, anotate, no dejes de estudiar la Escritura, porque si no conoces la Escritura vas a ser engañado. Hay una secta, que no voy a decir el nombre, que una vez alguien de esa secta me dijo: a nosotros nos dicen que vayamos a la gente que no conoce la Biblia, porque esos son los que nos interesan, los que no conocen la Escritura. Si conoces la Escritura, no vas a poder ser engañado fácilmente. Si no la conoces, sos carne de cañón para el engaño. Bien, resumiendo entonces, esta carta importantísima de Pablo nos habla de esta unidad de judíos y de gentiles, del secreto de Dios y de la autoridad que tiene la Iglesia de Jesucristo sobre el mundo entero. El mundo entero depende de la autoridad de la Iglesia de Jesucristo. La cosa está si vamos a ejercerlo o no, o si vamos a quedarnos pasivos mirando cómo suceden las cosas sin movernos. Así que, hermanos, les invito a orar ahora y a tomar nosotros como iglesia, como creyentes, la autoridad que Dios nos ha dado frente a las fuerzas de oscuridad que quieren tomar las naciones, que quieren dominar las naciones, fuerzas de oscuridad, fuerzas de ateísmo, fuerzas de autoritarismo. Pero nosotros podemos en Cristo Jesús proclamar el Espíritu de Dios sobre el lugar donde estemos. Me estaba acordando hace años atrás, me contaba un hermano, me dice: ¿sabés cómo cayó el muro de Berlín y todo el comunismo en Europa del Este? Uno dice, bueno, sabe la historia. Resulta que durante años fueron cristianos al muro de Berlín y oraban y decían: Señor, tú vas a tirar abajo este muro. Amén. Y todos decían: pero estos son unos idiotas. ¿Cómo van unos pobres cristianitos a hacer caer el poder de la Unión Soviética con todos sus ejércitos, sus tanques, su KGB? Pero esos cristianos entendieron este versículo y oraban y decían: el Señor va a hacer caer este muro, el Señor lo va a hacer caer. Y así fue. Cayó el muro de Berlín sin que se tirara un solo tiro y se derrumbó todo el sistema del comunismo soviético, que era ferozmente ateo, anticristiano. Pero fueron los creyentes, no fueron las potencias ni la economía, no fue nada de todo eso. Fue una victoria espiritual sobre fuerzas de oscuridad. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos da el apóstol Pablo, que nos muestra la autoridad de la Iglesia de Jesucristo, lo que puede la Iglesia por medio de la oración y la convicción. Se pueden mover montañas,
situaciones de oscuridad en una nación, en una región entera del mundo. Señor, te pedimos que nos despertemos, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento a esta palabra y que realmente, Señor, nosotros podamos ejercer esto para que ninguna fuerza de oscuridad tome esta nación, para que ninguna fuerza oscura, Señor, domine sobre esta nación, más que domine la verdad, la honestidad y la luz en este país y también en toda nuestra región de Latinoamérica. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.